Voy a explicar cómo resolver el ejercicio 2.1 de manera analítica. El ejercicio dice lo siguiente. Si θ es igual a 30 grados y la tensión T es igual a 6 kN, determinar la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la armella y su dirección medida en sentido de las manecillas del reloj desde el eje positivo X. Para empezar a resolver el ejercicio necesito generar un diagrama de cuerpo libre. Este lo voy a hacer a partir del archivo digital del libro. Necesito ubicar el vector de 8 kN al cual lo voy a llamar F1 o el vector T al final del vector F1. En este caso voy a dibujar aquí el vector F1. Para encontrar la resultante necesito un vector que venga desde el origen hasta el final del vector F1 que acabo de dibujar. Va a venir de la siguiente manera. Como vemos, se acaba de generar un triángulo a partir del cual podemos encontrar tanto el módulo del vector F1 como este pequeño ángulo que el ejercicio nos pide. Este es un triángulo oblicuo, es decir, no tiene ninguno de sus ángulos rectos. Necesitamos encontrar uno de sus ángulos para poder resolverlo. A este ángulo de aquí lo voy a llamar delta, el cual no lo conocemos. Este ángulo de aquí tampoco lo conocemos y este lo podemos deducir a partir de los datos que tenemos. Para esto podemos hacer lo siguiente. Generamos en la parte de arriba un pequeño origen de coordenadas para poder ubicar los ángulos. En este caso, este ángulo y este ángulo vienen a ser el mismo. Y este ángulo con este ángulo también son el mismo, puesto que nada más este vector que está aquí es el mismo vector F1 de acá, lo que quiere decir que este es 45 grados. Para encontrar este ángulo completo, el cual lo voy a llamar alfa, nada más necesitamos sumar el ángulo θ más 45 grados. Alfa es igual a 30 más 45. Esto es igual a 75 grados. Rápidamente voy a comprobar estos datos en AutoCAD. Para comprobar los ángulos en AutoCAD generé un archivo con líneas que representan los vectores y los orígenes de coordenadas. Voy a utilizar anotación para encontrar cada uno de los ángulos. Este ángulo de aquí es igual a 30 grados, lo mismo que θ. Y este ángulo de acá, 45 grados, correspondiente a los 45 grados de abajo. Es decir que el ángulo completo medirá 75 grados, la suma de ambos vectores. Como siguiente paso necesito aislar el triángulo que generé en el paso anterior. Está la fuerza resultante acá, la tensión aquí y la fuerza 1 en la parte de acá. Ya tenemos esta magnitud, esta magnitud aún no la conocemos y este ángulo sí lo conocemos. Para resolver esta parte, al tener un triángulo oblicuo con sus respectivos datos, necesitamos utilizar la ley de cosenos. Con la ley de cosenos vemos que tenemos los datos correspondientes. Esta parte sería F1, la tensión T y la fuerza resultante. Para despejar la fuerza resultante, ubicamos lo siguiente. La fuerza resultante es igual a la tensión 1 al cuadrado más la fuerza 1 al cuadrado menos 2 veces el producto de la tensión 1 por la fuerza 1 por el coseno del ángulo que lo habíamos llamado alfa. Y todo esto
raíz cuadrada. Para despejar esta fórmula de aquí voy a utilizar MATCAD como hoja de cálculo. Para poder resolver en MATCAD necesito ingresar las ecuaciones correspondientes. Voy a ingresar la ecuación correspondiente a la ley de cosenos. FR al cuadrado al 94 es igual. Voy a utilizar control igual porque nada más voy a definir la ecuación. La tensión 1 elevada al cuadrado más la fuerza 1 también elevada al cuadrado menos el doble producto de la fuerza 1 por la tensión 1 por el coseno del ángulo alfa. Para encontrar alfa voy aquí symbolics alfa. Para que esta ecuación se despeje automáticamente voy a utilizar el comando solve en la parte symbolics solve. Necesito utilizar la coma y voy a ingresar FR, que es lo que quiero encontrar. Aplasto a enter y MATCAD me entrega automáticamente la expresión que necesito. Al ser una raíz cuadrada está su parte positiva y su parte negativa. Vamos a utilizar la parte positiva porque es el módulo del vector. Voy a ingresar los datos para cada una de las partes. Fuerza 1, voy 2 puntos y coma, esto es muy importante ponerlo, 8 kilonewtons. Vengo a la parte de unidades, busco fuerza, encuentro kilonewtons. La tensión 1, 2 puntos, igual, 6 kilonewtons. Y alfa, que es igual a 75. Hay dos opciones de escribir grados directamente con el teclado o con las unidades. Para las unidades es al 248 y están definidos mis variables. Voy a definir otra vez FR, esta vez con 2 puntos igual, y copio la parte positiva del resultado, la pego aquí y enter. Si pongo FR acá y esta vez directamente igual sin control y sin 2 puntos, me va a entregar el resultado. Si hacemos un análisis de unidades de esta parte, kilogramo por metro sobre centímetro sobre segundo al cuadrado, y esto por 10 a la 3 es lo mismo que kilonewtons. La respuesta es 8.669 kilonewtons. FR es igual a 8,67 kilonewtons. Para la siguiente parte, para encontrar el ángulo, en nuestro caso en el triángulo lo habíamos anotado como delta, es más fácil utilizar la ley de senos, puesto que tenemos el ángulo, tenemos la magnitud de acá y tenemos el ángulo de acá. Voy a utilizar la siguiente expresión de la misma manera utilizando MATCAD. Para resolver la siguiente parte en MATCAD voy a ingresar de la misma manera las ecuaciones correspondientes a la ley de seno. Esta parte de acá la voy a trasladar un poco para abajo para ingresar aquí mi ecuación y al final definir los resultados. Necesito hacer lo siguiente: fuerza 1 sobre el seno de nuestro ángulo delta es igual, control igual, nada más por definir, a la fuerza resultante sobre el seno del ángulo alfa. Necesito encontrar delta, entonces voy a ingresar solve, coma y delta. Enter. Aquí está la expresión, aún sin definir porque está en la parte de acá abajo las variables del resultado de delta. Voy a escribir entonces en la parte de acá delta
2 puntos igual a la parte del arco seno. Lo pego y queda definido. Queda esta vez así en rojo porque no está definido todavía la fuerza 1. Esto está definido en la parte de abajo. Lo que necesito hacer es mover las expresiones para acá. Ahora sí. Delta es igual a lo siguiente. Esta vez sin 2 puntos porque lo que quiero es que MATCAD me entregue los resultados. Igual. Veo que sale 1.1 porque no están definidas las unidades. MATCAD trabaja con radianes. Necesito multiplicar por grados. Nada más se escribe la expresión deg. Perdón. Símbolo delta es igual deg. El resultado del ángulo es 63.046 grados, pero este todavía no es la respuesta final que necesitamos. Ok, para la respuesta final lo que necesitamos hacer es restar los ángulos de la parte de acá. Este triángulo en realidad vendría a estar un poco inclinado con referencia a nuestro origen de coordenadas, por lo que necesitamos restarle los 60 grados del ángulo interno. Y vamos a hacerle así. Los 63.04 menos 60. Y la respuesta de nuestro ángulo phi es igual a 3,05 grados. Para comprobar esa respuesta, puedo utilizar el solucionario y ambas respuestas son las correspondientes. 8.67 kilonewtons para el módulo y para el ángulo phi 3.05 grados. De igual manera, gráficamente lo puedo comprobar con AutoCAD. Utilizo anotación 8,6691 para el módulo y para el ángulo entre el eje positivo X y la resultante 3 grados. Ambas respuestas han sido comprobadas y de la misma manera en MATCAD, una última aclaración. Si no se quiere utilizar el comando solve, se puede definir directamente las ecuaciones e ingresar las variables, como hice en la parte de acá. Es más simple y únicamente se estaría utilizando MATCAD como una hoja de cálculo, como una calculadora.